No, sí se conecta. Muy buenas tardes, estimados usuarios. Que se vayan conectando otras personas. Vamos a esperar unos 3 minutos más, por favor. Sí. Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero, muy Oscar, buenas buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, ingeniero. Una consultita, verá, lo que pasa que estábamos revisando nuevamente me parece que va a iniciar 4:30. Marco había enviado un tema de, si bien es cierto, iniciaba a las 4, pero ha puesto como 4:30 el inicio de la capacitación. Entonces parece que hubo ese desfase. Entonces, Verá, para ser posible, yo tengo registrados al momento 37 personas 37 personas para el tema de... de la capacitación. Sí, tengo registrado 37, de los cuales al momento, pues, excluyendo nosotros, estarían 6 personas. En todo caso, sí sería interesante esperarles. Sí, por favor. Ya, no hay inconveniente. No sé si las personas que también están conectadas. Vamos a esperar un momentito, por favor. Si unos 10 minutitos iniciamos y se van De incorporando acuerdo. las personas, podemos hacer una nueva explicación. Perfecto, no hay problema. Listo. Gracias, ingeniero.
Bueno, muy buenas tardes. Primera instancia, pues quiero agradecer a cada uno de los presentes, el Ministerio de Producción y Comercio, conjuntamente con el SRI de la provincia del Carchi, el dictado el día de hoy este taller por parte del magíster Patricio Chuga. Un tema muy importante se aproxima justamente el tema de las declaraciones. Este día vamos a tener justamente una retroalimentación de lo que son los anexos de gasto personal. A cada una de las personas aquí presentes, nuevamente les agradecemos. Si dentro de lo que es el panel, por favor, lo que son micrófonos, tenerlos apagados. Y en todo caso, podemos utilizar el chat para desarrollar las respectivas preguntas. De todas formas, hay personas que no han asistido, perdón, que van a incorporarse un poquito más luego, justamente por un error dentro de lo que se desarrolló la invitación por parte de nosotros, pero de todas formas estaríamos atentos. Más bien, mi querido magíster, muchas gracias por su presencia. De igual forma, un agradecimiento muy, muy importante a nuestro compañero director provincial del SRI, a Marco Almeida Lucero. Y de parte también de nosotros como Dirección Zonal del Ministerio de Producción, también siempre agradecidos por desarrollar este tipo de eventos de capacitación. Más bien, mi querido magíster, el público, el panel, es todo suyo. Por favor, sigamos con esta interesante capacitación. Una muy buena tarde. Buenas tardes, ingeniero Oscar. Muchas gracias a usted. Buenas tardes a todos los participantes a esta importante capacitación de parte del SRI. Para nosotros es también muy importante que usted, a través suyo, se implemente estas capacitaciones que son de importancia, ¿no? En este mes de febrero ya toca hacer la declaración de anexo de gastos personales. Es importante que tengan muy claro esto para que en marzo así realicen la declaración de impuesto a la renta, ¿no? Entonces, este anexo de gastos personales es una previa para hacer la declaración de impuesto a la renta en el mes de marzo. Entonces, a continuación vamos a ver el anexo de gastos personales. Voy a compartir la pantalla. Está autorizado a compartir. ¿Sí le pueden ver la presentación? ¿Me confirman, por favor? ¿Alguien del público, por favor? Sí, sí, sí está, sí se puede ver. Listo, muchas gracias. Entonces, a continuación, lo que son los gastos personales. Vamos a hacer la declaración del impuesto a la renta del año 2023, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que son gastos personales o impuesto a la renta de lo que es el año 2023. Aquí está la tablita actualizada con la fracción básica para lo que corresponde al año 2023. Para el año 2023, la fracción básica
básica es 11.722. Esa es la base mínima, ¿no? Las personas que tengan ingresos y no superen esta base no deben hacer la declaración de impuesto a la renta y por ende tampoco deben hacer la presentación de anexo de gastos personales. Y las personas que ya superen esta base imponible de 11.722 dólares de ingresos al año, ya deben realizar la declaración de impuesto a la renta y por ende también el anexo de gastos personales, ¿no? Entonces aquí tenemos los diferentes rangos. De 0 a 11.722 al año no se cancela nada de impuesto a la renta. De 11.722 a 14.930 por la diferencia, ¿no? De 14.930 o de los ingresos que tengan, le restan la base 11.722 y le multiplican por el 5% y ahí van a calcular el impuesto a la renta que ustedes van a cancelar en este rango. El siguiente rango es de 14.930 a 19.385. Las personas que superen los 14.930 ya van a cancelar un valor fijo de 160 de impuesto a la renta, más el porcentaje por la diferencia sobre la base que serían los 14.930, ¿no? Y así sucesivamente cada rango va aumentando. Si ustedes tienen ingresos de 19.385 a 25.000, ya cancelan una cuota fija de 606 dólares más el 12% sobre la diferencia. De 25.638 a 33.738 de ingresos al año, cancelan un valor fijo de 1.356 dólares más el 15% sobre la diferencia. Si tienen ingresos de 33.738 a 44.721 dólares, cancelan un valor fijo de 2.571 dólares más el 20% sobre la diferencia. El siguiente rango es, si tienen ingresos de 44.721 dólares hasta 59.357 dólares, van a cancelar un valor fijo de 4.768 dólares más el 25% sobre la diferencia. En un rango de 59.537 hasta 79.388 dólares, van a cancelar un valor fijo de 8.472 más el 30% sobre la diferencia. Si tienen ingresos de 79.388 hasta 105.580 dólares, van a pagar un valor fijo de 14.427 más el 35% sobre la diferencia. Y de 105.508 dólares en adelante, las personas que tengan este valor de ingresos van a pagar un valor fijo de 23.594 más el 37% sobre la diferencia. Entonces, para disminuir este valor del impuesto o del pago que les va a salir a pagar según el valor de ingresos que cada uno de ustedes tenga en su declaración de impuesto a la renta, nos va a servir los gastos personales, ¿no? Entonces, al momento que nosotros tengamos gastos personales, nos va a permitir disminuir y cancelar un poco menos de impuesto, ¿no? Para el año 2023, aquí tenemos los montos máximos de gastos que podemos tener en el año. Entonces, dice que vamos a ver el valor menor entre el valor de la canasta básica familiar multiplicado por n veces o el valor de los gastos personales declarados. Todos estos gastos deben estar sustentados en comprobantes de venta válidos, es decir, comprobantes de venta autorizados por el SRI, ¿no? Entonces, lo que vamos a tomar es el valor menor, bien sea del valor de la canasta básica familiar multiplicado por n o de la proyección o de los gastos personales que tengamos en el año 2023, y a ese valor le vamos a multiplicar por el 18% y ese será el valor en dólares que nosotros vamos a disminuir del impuesto que nos sale a pagar. Aquí tenemos los rangos, ¿no? Según las cargas familiares que tengamos. Si nosotros vamos a hacer nuestra declaración de impuesto a la renta y no tenemos ninguna carga familiar, podemos deducir como gastos personales 7 canastas básicas familiares. Tenemos que para enero del año 2023, el valor de la canasta básica familiar es de 764,71 dólares. Entonces, en este valor nos vamos a basar. Multiplicamos las 7 canastas básicas familiares por este valor de 764,71
y vamos a tener el límite de gastos cuando no tengamos ninguna carga familiar. Entonces, el valor de gastos que nosotros podemos deducir sin cargas familiares es de $5,352.97. Y esto nos da, si multiplicamos los $5,352.97 de gastos por el 18%, vamos a obtener el valor del impuesto que vamos a reducir del total que nos salga. Entonces, si nosotros tenemos este total de gastos, vamos a poder deducir 963,53. Entonces, por ejemplo, a ustedes, según sus ingresos, les salió a pagar $1,000 de impuesto del año 2023. Le disminuyen los 963,53 y esa diferencia es lo que ustedes tienen que pagar de impuesto del año 2023 con la deducción de los gastos personales, ¿no? Si una persona tiene una carga familiar, entonces ahí puede deducir hasta 9 canastas básicas familiares, los que nos da un valor de gastos de 6,882,39. Esto nos dará una rebaja a nuestro impuesto de 1,238,83. Si tienen 2 cargas familiares, vamos a poder deducir 7 canastas básicas familiares, lo que nos da un valor de gastos de 8,411,81 y el valor a disminuir de nuestro impuesto a la renta será 1,514,13. Si ya tenemos 3 cargas familiares, podemos deducir 14 canastas básicas familiares, lo que nos da un valor de 10,705,94 de gastos personales, y esto nos genera una reducción de $1,927,07. Si ya tenemos 4 cargas familiares, vamos a poder deducir 17 canastas básicas familiares, lo que nos da un total en gastos de 13,000,07 centavos, lo que nos disminuirá $2,340,01 del impuesto que nos salga a cancelar. Y si tenemos 5 o más cargas familiares, podemos deducir hasta 20 canastas básicas familiares, lo que en dólares nos da gastos personales alrededor de 15,294,20, y vamos a poder deducir del impuesto $2,752,96. Y si ya tenemos a nuestro cargo personas con enfermedades raras, catastróficas y o huérfanas, podemos deducir 20 canastas básicas familiares, lo que nos da un total de 15,294,20 o una reducción de 2,752,96. Las cargas familiares. Según el artículo enumerado a continuación del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, van a ser cargas familiares siempre y cuando no tengan ingresos gravados nuestros padres, el cónyuge o la pareja en unión de hecho y los hijos hasta 21 años de edad. Y los hijos con discapacidad de cualquier edad que estén a nuestro cargo y sean dependientes, ¿no? Entonces, todos ellos pueden ser ingresados como cargas familiares: padres, cónyuge o pareja en unión de hecho, hijos hasta 21 años o hijos con discapacidad de cualquier edad. En caso de que 2 o más contribuyentes tengan las mismas cargas familiares, estas podrán ser distribuidas entre ellos de forma discrecional, pero en ningún caso 2 o más contribuyentes podrán considerar a la misma carga familiar para la rebaja de gastos personales. Un ejemplo, mi esposa y yo tenemos que declarar impuesto a la renta y tenemos un hijito. Entonces, ese hijito, que es una carga familiar para los dos, solo puede ser como carga para una sola persona para ser ingresado como carga familiar en este anexo de gastos personales. No puede ser utilizado el mismo para las 2 personas. Si ya tienen 2, 3 o 4 hijos, pues deben ser divididos, ¿no?
2 para una persona, 1 para la otra persona, o 2 para la otra persona y 2 para la otra persona, pero no puede ser la misma persona como carga familiar para las dos personas. Eso es lo que nos quiere decir en esta parte del artículo. Ejemplo 1. Una persona natural obtuvo en el año 2023 ingresos grabados por $23,000, gastos deducibles de su actividad económica $1,500 y gastos personales un valor de $6,500. Y le aplicaron retenciones por un valor de $100. No tiene cargas familiares. Entonces vamos a ver. Los gastos personales que esta persona tuvo en el año 2023 fueron de $6,500. Según la tablita que ya revisamos en la lámina anterior, tenemos que si no tiene cargas familiares, multiplicamos la canasta básica familiar por 7 y nos daba un límite de gastos de 5,352,95. Y lo que nos dice la ley es que tenemos que escoger el menor valor entre los gastos personales y la canasta básica familiar multiplicado por el número de veces, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos que escoger los 5,352,95, que sería el valor menor, para obtener la rebaja del impuesto. Entonces, a este valor de 5,352,95 le multiplicamos por el 18%, que es el porcentaje de rebaja que obtendríamos, que nos da un valor de 963,53. Vamos al cálculo del impuesto. Tenemos ingresos en el año 2023 por $23,000. Esta persona tiene una actividad económica, por decir, se dedica a la venta de prendas de vestir, venta de calzado, o cualquier otro tipo de actividad. Y los gastos que él realiza en esa actividad son de $1,500. Entonces, ingresos menos gastos, tenemos la base imponible que sería de $21,500. Si nos vamos a la primera tabla que vimos del impuesto, $21,500 multiplicado por el porcentaje y por el valor fijo que tenemos que pagar de impuesto al año, nos da un impuesto de $859,80 a pagar. Nuestra rebaja por gastos personales es de $963,53 y nuestras retenciones son de $100. Entonces, como podemos ver, con la rebaja de los gastos personales, esta persona no va a pagar nada de impuesto, porque los gastos personales son mayores, la rebaja de los gastos personales son mayores al impuesto que se le generó a esta persona. Se le generó 859 de impuesto y por los gastos personales que él tuvo, le disminuye 963,53. Entonces tiene un impuesto a pagar de $0. Y como a esta persona en todo el año le hicieron retenciones de $100, estas retenciones de $100 va a tener como saldo a favor. Esto él luego podrá solicitar la devolución de estos $100 de retenciones o le servirá como crédito tributario para su próxima declaración del año siguiente. Ahí como a él le convenga, ¿no? En el ejemplo número 2, una persona natural en el año 2023 tiene ingresos grabados por $42,000. Gastos deducibles de su actividad económica, también tenemos que esta persona tiene alguna actividad, ¿no? Puede ser venta de algún producto. Entonces, de su actividad económica tiene gastos por $4,500. Y sus gastos personales tiene un valor de $8,000. Y le aplicaron retenciones por un valor de $1,200 en el año. Tiene como carga familiar a su hijo de 10 años y a su padre que no percibe ingresos grabados. Entonces tiene dos cargas familiares. Vamos a la resolución del ejemplo. Primero vamos a ver el valor menor, ¿no? Entre los gastos personales y el valor de la canasta básica familiar multiplicado por el número de veces según las cargas familiares, ¿no? Entonces, cuando uno tiene dos cargas familiares, según la tablita que vimos anteriormente, nos dice que la canasta básica familiar la podemos multiplicar por 11 veces. Al hacer esta operación, tenemos que los gastos personales de la canasta básica familiar vamos a poder deducir hasta $8,411,77 de gastos personales. Y los gastos personales
efectivos que tuvo esta persona en este año fueron $8,000. Tenemos que escoger el valor menor entre los gastos personales reales y los de la canasta básica familiar multiplicado por el número de veces según las cargas familiares. Y tenemos que el valor menor en este caso es 8,000, es el de los gastos personales. Entonces, a los 8,000 le multiplicamos por el 18% que nos indica la ley para obtener el valor en dólares de rebaja, ¿no? Entonces tenemos que esta persona va a tener un valor de $1,440 de rebaja en el año 2023. Vamos al cálculo del impuesto. Esta persona tuvo ingresos en el año 2023 por 42,500. De su actividad económica tuvo gastos por 4,500. Entonces le restamos a los 42,000 los 4,500 y nos da una base imponible de 37,500. Si nos ubicamos en la tabla del impuesto a la renta, estos ingresos, esta base imponible de 37,500, según la base fija más el porcentaje del impuesto sobre la diferencia, nos da un impuesto a pagar de $3,323,40. Esta persona tiene una rebaja del impuesto a la renta por sus gastos personales de 1,440. Entonces, 3,323 del impuesto menos 1,440. Y aquí también debemos restarle las retenciones, que a él le retuvieron $1,200. Entonces, el impuesto a pagar de esta persona va a ser $683,40. Entonces, aquí está la importancia de tener las cargas familiares, ¿no? Si él tuviera más cargas familiares, puede deducir más gastos, porque la canasta básica familiar la va a deducir más. Pero asimismo, tiene que tener los comprobantes de venta que validen esos gastos, porque en este caso, las cargas familiares le dan para tener un mayor porcentaje de gastos, ¿no? 8,411. Pero esta persona solo llegó a tener facturas de gastos por $8,000. Entonces siempre se va a escoger el valor menor entre estos dos. Entonces ahí también está la importancia de solicitar factura de gastos, ¿no? O tener, cada que se haga una compra, un gasto, solicitar la factura respectiva, el comprobante válido, ¿no? Por el SRI, sea factura o nota de venta. Vamos a ver cuáles son los gastos personales que se consideran para la rebaja del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, según el artículo 34 del reglamento a la ley de régimen tributario interna, los gastos que podemos tener son de salud. Entre ellos tenemos lo que son psicólogos clínicos, pago de medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis, los servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios y farmacias, así como también la medicina prepagada y la prima de seguros médicos en contratos individuales o corporativos. En lo que es los gastos de vivienda, las contribuciones especiales y de mejoras, el pago de arriendos, el pago de alicuotas, los intereses de préstamos quirografarios e hipotecarios, y así como también los servicios básicos que se cancela de la vivienda. En lo que corresponde a educación, arte y cultura, tenemos como gasto la matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, los útiles y textos escolares, los servicios de educación especial para personas con discapacidad. En lo que es vestimenta, cualquier tipo de prenda de vestir, ¿no? Que sea utilizado para el entorno familiar. En lo que es alimentación, la compra de alimentos para consumo humano y la compra de alimentos en centro de expendios de alimentos preparados. En lo que es turismo, tenemos lo que son gastos de turismo nacional en establecimientos que estén registrados y cuenten con la licencia anual de funcionamiento. Y también para este año 2023 entran como gastos personales los que son para nuestras mascotas, ¿no? Lo que es alimentación, vestimenta, salud.
Todo esto entra, y lo que es educación de nuestras mascotas, ¿no? Todo esto también entra como gastos. Gastos personales que se considerarán para el cálculo de la rebaja. Se considerarán para la rebaja siempre y cuando los comprobantes de venta estén a nombre, sea del contribuyente o de sus cargas familiares debidamente registrados. Para el registro de los padres como cargas familiares, se requerirá el consentimiento expreso de ellos. Y se considerarán también cargas familiares a los padres que perciban pensiones jubilares que son dependientes del contribuyente y no perciban otros ingresos grabados. Se considerará el valor de la canasta familiar básica vigente al mes de enero. Entonces, siempre se va a ver cuál es el valor de la canasta básica familiar al mes de enero para obtener el cálculo respectivo, ¿no? Aquí tenemos algunas notas importantes para establecer la rebaja por cargas familiares, según el artículo 34 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno. Se aplicará el cálculo por rebaja cuando estén debidamente certificadas o avaladas por la Autoridad Sanitaria Nacional competente. Los hijos sin condición de discapacidad podrán considerarse como cargas familiares hasta el año en el que cumplan 21 años de edad. Esto que dice acá que se aplicará el cálculo por rebaja cuando estén debidamente certificadas o avaladas por la Autoridad Sanitaria Nacional competente es para las personas que estén bajo nuestro cargo y tengan enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Una vez que el sujeto pasivo incurra en los gastos por una carga familiar, podrás considerar la carga como tal para todo el ejercicio fiscal. Las cargas familiares son dependientes del sujeto pasivo, cuando éste cubra prácticamente la totalidad de sus gastos personales dentro del ejercicio fiscal respectivo. Las retenciones por ingresos del trabajo en relación de dependencia. Para que le hagan la retención en las diferentes instituciones en las cuales ustedes trabajan, lo que se debe presentar es la proyección de gastos personales. Esta se presentará en febrero de cada año. Los miembros de la fuerza pública se deducirán solamente los aportes personales a la caja militar o policial para fines de retiro y cesantía. El empleador realizará la retención del impuesto a la renta a partir del mes de febrero de cada año. En el mes de enero, el empleador no practicará la retención. ¿Me confirman si ven esta nueva diapositiva que les estoy proyectando? Sí, ingeniero, sí le escuchamos. El registro de cargas familiares y anexo de gastos personales. Según las reformas, según la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Familiar, dice que el artículo 3 sustitúyase el segundo artículo enumerado posterior al artículo 10 referente a la rebaja por gastos personales conforme lo siguiente. Para cuantificar la rebaja por gastos personales, se podrán considerar los gastos realizados por cada carga familiar. Se considerarán como cargas familiares a los padres, el cónyuge o pareja en unión de hecho y los hijos hasta los 21 años de edad o los hijos con discapacidad de cualquier edad, siempre que no perciban ingresos grabados y que sean dependientes del sujeto pasivo. En el caso de que dos o más contribuyentes tengan las mismas cargas familiares, estas podrán ser distribuidas entre ellos de forma discrecional, pero en ningún caso dos o más contribuyentes podrán considerar la misma carga familiar para la rebaja por gastos personales.
En la Ley de Régimen Tributario Interno, el artículo enumerado posterior al artículo 10 indica que para cuantificar los gastos personales se podrá considerar a los realizados por los padres, por el cónyuge o la pareja en unión de hecho, los hijos dependientes del sujeto pasivo o de su cónyuge o pareja en unión de hecho, siempre que no perciban ingresos grabados. No obstante, en cualquier caso, deberá excluirse el valor del IVA e ICE de las transacciones. En el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el artículo 34 correspondiente a gastos personales, para la rebaja del impuesto a la renta causado, los comprobantes de venta en los cuales se respalde el gasto podrán estar a nombre del contribuyente o de sus cargas familiares debidamente registradas. En ningún caso, dos o más contribuyentes podrán considerar a una misma persona como carga familiar para el mismo periodo fiscal. Para el registro de padres como cargas familiares, se requerirá el consentimiento expreso para ser incluido como carga familiar del contribuyente. Los padres que perciben pensiones jubilares, pero que tienen la condición de dependientes del contribuyente y no perciban ingresos grabados, también pueden ser considerados como cargas familiares. Ahora sí ya La puedes sacarlo. resolución número 23, número 20 del año 2023, el artículo 3, numeral 2, dice, el número de cargas familiares bajo las condiciones establecidas en la ley, teniendo en cuenta lo siguiente. Se considerarán como cargas familiares a los padres, cónyuges o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años de edad o con discapacidad de cualquier edad, siempre que no perciban ingresos grabados y que sean dependientes del sujeto pasivo. Se entenderá que las cargas familiares son dependientes del sujeto pasivo cuando éste cubra prácticamente la totalidad de sus gastos personales dentro del ejercicio fiscal respectivo. La condición para que una persona sea considerada carga familiar debe cumplirse o adquirirse en Magíster, se fue la comunicación, compañeros del SRI, por favor. Esperemos unos minutitos, por favor, que se están reconectando, amables compañeros. Magíster, ¿está en línea? Perfecto. Sí, cuénteme, ingeniero. Sí, tuvimos un inconveniente técnico, aparentemente se desconectaron. Por favor, repetir el tema del tema, más o menos unos 2 minutos se desconectó. Ya.
¿Sí pueden ver la diapositiva? No, Inge, no, no miramos. No me permite compartir, ingeniero. Sí, está compartido, mi querido Inge. Está, todos los participantes pueden compartir. Sí, ahí estamos compartiendo. ¿Sí pueden revisar la diapositiva? Está compartiendo, de pronto al momento que usted le pone compartir, ahí le salen las pantallas que puede desarrollar. No, no estamos viendo la misma pantalla del Zoom. No, no me permite compartir la diapositiva. Inge, le sugiero algo. Sálgase y nuevamente ingrésese con el mismo enlace.
de pronto hubo algún problema ahí. Listo, Inge. Me duele el estómago. Sí, tenemos un error técnico, estamos solucionándolos. Algo pasó con el tema de la presentación. Inmediatamente ya vamos a ver y subimos el archivo. Estimado Inge, si usted desea, pues nos puede pasar la diapositiva y la podemos proyectar desde acá. No hay ningún inconveniente. Y le vamos pasando. Ya, Inge. Ahí en el chat está. Parece que se está cargando porque todavía no llega.
Ahí cargo, mi querido magíster. ¿Ya le llegó la diapositiva al mensaje? No se carga, le comento. ¿No se carga? No. Si de pronto lee en el chat personal, por favor, si me pasa mi número de celular en todo caso. Ya. ¿Mande? Ahí está conectando Magister, pero parece que es un problema del internet que no lo deja cargar bien. Ahí sí pueden revisar la diapositiva de pronto. Sí, está cargando. Ahí a cargo Magister. Si le pueden observar la diapositiva. Sí, la resolución NAT de GER, bueno, Correcto. Ujú. Sí le ven la diapositiva, ¿no? sí, Magister. Ya dice, según la resolución, en ningún caso dos o más contribuyentes podrán considerar a una misma persona como carga familiar para el periodo fiscal respectivo. La documentación que acredite las cargas familiares del trabajo deberá ser entregada al empleador que actúe como agente de retención. Deberá presentar lo que es copia de cédula de identidad del cónyuge o pareja en unión de hecho dependiente del trabajador, donde se evidencia el parentesco. La copia de la cédula de identidad de los hijos sin discapacidad de hasta 21 años de edad, dependientes del trabajador, donde se evidencie el parentesco. La copia de la cédula de identidad y del carné de discapacidad emitido por la autoridad competente de los hijos con discapacidad dependientes del trabajador, donde se evidencia el parentesco. La copia del certificado o aval de padecer una enfermedad catastrófica, rara y o huérfana emitido por el Ministerio de Salud Pública o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nombre del trabajador o de su carga familiar según corresponda.
Para el registro de los padres como cargas familiares deberán presentar su consentimiento expreso para ser incluidos como carga familiar del sujeto pasivo y también se debe adjuntar la copia de cédula de identidad donde se vea el parentesco. Hay una nueva funcionalidad y cambios en el anexo. Primero, ¿a quiénes se consideran cargas familiares? La solicitud de confirmación de la madre y hay algunas validaciones que se consideran en el sistema. También hay algunos cambios en el anexo de gastos personales. ¿A quiénes se considera cargas familiares? Primero, los padres, ellos necesitan aprobación. Entonces, si ustedes quieren poner a sus padres como cargas familiares, ellos deben tener el usuario y la clave del SRI, porque una vez que ustedes los agreguen como cargas familiares, ellos deben ingresar a la página del SRI con el usuario y la clave y deben aceptar esa solicitud. El cónyuge, la pareja en unión de hecho y los hijos de hasta 21 años de edad, ellos no requieren aprobación. Ellos, ustedes los ingresan en el anexo de gastos personales como cargas familiares y automáticamente, si el sistema no detecta que ellos tienen algún ingreso que les impida ser como carga de familiar, se van a registrar automáticamente. Ellos no necesitan aprobar, solo los padres necesitan tener el usuario y la clave para aprobar. Esta es la página del SRI en línea y el menú en donde ustedes pueden registrar a los dependientes o a las cargas familiares, ¿no? Entonces, se ingresan a la página SRI en línea y les va a aparecer esta ventanita. Nos vamos a la opción que dice declaraciones y en esta opción escogemos la opción que dice anexos. Aquí tenemos estas opciones que dice envío y consulta de anexos. Y aquí está la opción que dice anexo de gastos personales en línea. En esta opción de anexo de gastos personales en línea tenemos registro de beneficiarios de pensión alimenticia, registro de pendientes para periodos hasta el 2022 y registro de cargas familiares para periodos a partir del año 2023. Le dan clic aquí, ingresan con su usuario y su clave a la página del SRI y aquí pueden registrar los dependientes, ¿no? Entonces les cogen periodo fiscal año 2023 y les va a pedir los datos del dependiente. Ingresan el número de cédula y tienen que escoger qué tipo de relación tiene con ustedes esta carga familiar que ustedes van a subir al sistema. Si el sistema no detecta ningún inconveniente, les va a pedir aceptar y quedará registrado esta persona como carga familiar. Para registrar las personas con enfermedades catastróficas, les cogen la opción enfermedad catastrófica, sí, qué tipo de enfermedad tiene, la descripción de la enfermedad, la fecha de diagnóstico y asimismo le ponen aceptar. Solicitud de confirmación de la madre. Al momento que ustedes ya le agregan, entonces les va a pedir que el padre o la madre acepte esa confirmación para ser considerado como una carga familiar de ustedes, ¿no? Entonces, al momento que ustedes registren, aquí va a salir en el estado esta opción que dice pendiente por confirmar. Será considerado una carga familiar cuando su padre o su madre ingresen con el usuario y la clave a la página del SRI y pongan aceptar o confirmar. Entonces, cuando ellos realicen esa opción, ya van a estar registrados como cargas familiares de ustedes. Registro de cargas familiares para periodos a partir del año 2023. El listado donde consta como carga familiar. Aquí van a estar el listado, ¿no? De todas las cargas familiares que ustedes van a tener. Entonces, el mensaje que le va a llegar a la persona es este aviso que dice aquí. Le informamos que ha sido registrado como carga familiar con tipo de relación madre del contribuyente
Villegas Tatés Andrea Yadira, con identificación número tal para el anexo de gastos personales del año 2023. Si usted está de acuerdo, seleccione aceptar. Caso contrario, dé clic en rechazar y si quiere volver a la página, a la pantalla anterior, elija cancelar. Entonces, aquí va a dar el consentimiento como padre o madre de aceptar o rechazar como carga familiar de usted. Las validaciones que va a tener el sistema para considerar en el sistema, ¿no? En los ingresos, aportaciones al IES, réplica con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el IVA, campos de ventas y exportaciones, los dividendos grabados, los rendimientos financieros grabados y la relación de dependencia. La edad se va a validar con el registro civil, que tengan hasta 21 años de edad en el periodo que está presentando el anexo, que la fecha de fallecimiento esté dentro del mismo periodo que presenta el anexo. Si es antes, no puede registrar, y que la fecha de nacimiento esté dentro del mismo periodo. Las personas con discapacidad se va a validar con la información que se obtenga del Ministerio de Salud Pública y que debe tener la validación del porcentaje de discapacidad para el periodo que van a realizar el anexo. En la carga, se valida que la carga esté registrada en el registro civil y tenga algún tipo de relación. Se verifica que para el mismo periodo no se repita el uso de una misma carga para distintas personas, ¿no? En lo que concierne al anexo, se valida si existe alguna carga del anexo del mismo periodo. Si se ingresa nuevamente a realizar un registro de dependiente para que el contribuyente sepa que debe hacer una recarga si se agrega más dependientes posterior al envío del anexo. Y en lo que es el acceso al portal, se verifica que la carga registrada, tipo de relación padres, tenga usuario y contraseña para acceder al portal. Es decir, para ustedes registrar a sus padres, ellos ya deben previamente haberse acercado al SRI a obtener la clave, ¿no?, de acceso al sistema, y si no, no les va a permitir registrarlos. Aquí está un ejemplo de las validaciones. Registro de cargas familiares para el periodo 2023. Para el periodo seleccionado, la identificación con número de cédula tal, perteneciente al nombre Alcibar Jefferson, posee ingresos grabados, fuente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aportaciones del afiliado, por lo que no puede ser ingresado como carga familiar. Esos son los avisos que les va a salir en el caso de que la persona que ustedes quieren ponerle como carga familiar tenga ingresos en relación de dependencia. Registro de cargas familiares para el periodo 2023. En el caso de la madre, no pendiente por confirmar, eso debe aceptar para ser considerado carga. Cambios en el anexo de gastos personales. La dirección. Se toma la información del catastro. Campos bloqueados y en caso de no existir datos, se habilita para ingreso manual. Entonces, si la dirección que se presenta aquí está mal, entonces ustedes le pueden cambiar manualmente y poner la dirección correcta, ¿no? En la sección de declaraciones, desde el periodo 2023, se elimina la sección de declaración. Y en la presentación de comprobantes para periodos inferiores al año 2023, se consideran los datos registrados en la sección de pendientes, y para periodos del 2023 en adelante se consideran los datos registrados en cada carga familiar. En los cambios en el anexo de gastos personales, nuevos campos XML, inclusión de los nuevos campos número de cargas familiares y número de cargas con enfermedades catastróficas. Y en el talón resumen hay la inclusión de los nuevos campos, tanto de números de cargas familiares y números de cargas con enfermedades catastróficas, conforme lo indica aquí en la imagen, ¿no? Entonces, en el talón resumen va a ver cuántas cargas y cargas con enfermedades catastróficas.
Y eso es lo que concierne en relación a lo que son gastos personales. Si tienen alguna consulta, en este momento pueden realizarlo para aclarar algunas dudas que hayan surgido de esta presentación. Estimados usuarios, es súper importante y valioso que hagamos las consultas. Miren, hay cosas muy interesantes dentro de la reingeniería mismo de la información. Del 2022 hay otros cambios, por lo tanto, creo que es muy necesario las personas que desarrollamos justamente este tipo de anexos que hagamos la consulta. Está el técnico, pero recordemos que también dentro de lo que es nuestras provincias, tanto de Carchi, Mobura, Sucumí, Esmeraldas, pues también acudamos a nuestros prestigiosos servicios de la SRI. Pero más bien aprovechemos acá la presencia del magíster y consultemos. Queda abierto el micrófono para que podamos hacer las preguntas. ¿O todo quedó entendido? Pregunten, por favor. Buenas tardes. Yo, yo sí tengo una pregunta. Bueno, le envié al chat, pero eh, parece que no se va a leer ahí. Bueno, mi esposo es empleado bajo relación de dependencia. Eh, el año pasado, en enero, él hizo la proyección de gastos y bueno, se suponía que para entonces había que proyectar solo $5.300. Luego se implementó esto de las cargas familiares. Pero bueno, su proyección de gastos del año pasado no es más de 5.300. Pero con los cambios que hubo, ahora y veo según las cargas familiares, porque él tiene cuatro, dice que se puede deducir hasta 15.294. ¿Qué va a pasar en ese caso? O sea, ¿qué se debe hacer? Gracias. Y el valor de ingresos de su esposo, ¿qué valor más o menos es? Más o menos serán unos 34.000 anuales. 34,000 al año. Sí, sí, señor, sí. Si nos vamos a 34,000 al año, estamos hablando que él paga más o menos un impuesto de unos 2.700, $2.500 de impuesto, según la tablita de aquí, ¿no? Del impuesto a la renta. Ajá, sí, señor. Según la tabla, sí. Ya, entonces, y él no ingresó ninguna carga todavía, ¿no? ¿O ya ingresó las cargas familiares? Sí, ya se ingresaron las cargas familiares, pero recién, no recuerdo si fue a finales del año o no, creo que fue a inicios de este año, porque para Así es. entonces no me permitía hacerlo. Estaba como bloqueado el sistema, bueno, como hubo cambios, entonces todo estaba confuso, pero recién pude hacerlo hace poco tiempo, pero ya están ingresadas al sistema las cargas familiares. ¿Cuántas cargas me dice que tiene? Cuatro. Ya, entonces, en ese caso, si él tiene 4 cargas familiares, él va a poder deducir un valor de gastos de $13,000 con 7 centavos, lo que le disminuiría en el impuesto a pagar alrededor de $2.340, pero va a poder deducir estos $3,000, $13,000 en gastos, siempre y cuando él y las cargas familiares hayan sacado comprobantes de venta válidos, ¿no? Comprobantes que estén válidos por el Servicio de Rentas Internas. ¿Llegará a los $13,000 de gastos entre las 4 cargas familiares que él puso y él? Sí, sí, señor. Sí, ahora, una de las inquietudes también es que él no puede, bueno, sí hay facturas a nombre de él. Él también es carga familiar, porque bueno, hay No, no, facturas, muchas. Sí, sí, las dígame. cargas familiares, es que los gastos se toman las facturas de él y aparte los de las cargas familiares. Entre las facturas que tenga él y las cargas familiares deben sumar $13,000 de gastos. Sí, sí tiene ese gasto, sí. Entonces él va a poder disminuir este valor del impuesto a la renta que le sale a pagar, va a poder disminuir 2.340. Ujú. Entonces, si nos vamos a la tablita que estamos acá, él más o menos estaría pagando 2.700 menos los 2.340 que va a disminuir por gastos, le va a quedar a pagar más o menos unos $300 o $400 de impuesto. Ya. Uh -huh.
Así es como se maneja a partir del año 2023. O sea, si las cargas familiares tienen comprobantes de gastos en facturas que sustenten el gasto de salud, de vestimenta, alimentación, él va a poder disminuir los $2,340. No importa la proyección que él haya hecho en enero del año anterior, sino que ya al momento que suba las cargas y haga el anexo de gastos personales, validando la información de esos comprobantes de venta, va a poder disminuir este valor, $2,340 por los gastos, y le va a quedar Oh, su impuesto a pagar de 400 o $300, la diferencia. ya, ok, gracias. Otra consulta. ¿Hay un límite con respecto por decir, a una carga familiar? Por ejemplo, mi hija mayor tiene 20 años y está en la universidad. Y bueno, es universidad particular y hay pago de pensión y bueno, de muchos extras de gasto. ¿Hay un límite para cada carga familiar o sea, para presentar el gasto? No hay un límite. El, ¿Qué le digo? Yo como sujeto pasivo, que soy la persona que voy a declarar, si yo pongo 4 cargas familiares y todas las facturas salieron a mi nombre, los $13,000 están a mi nombre, no hay problema, yo puedo poner los 13,000. O los $13,000 salieron a nombre, todas las facturas salieron a nombre de su hija o de cualquiera de la carga familiar que él puso, esos $13,000 puede deducir él. Es decir, los gastos no es que deben estar distribuidos. Si yo tengo 4 cargas familiares, los $13,000 divido para 4 y cada uno debe tener $3,000, $3,000, $3,000, $3,000 de gastos. Una sola persona puede cumplirlos o puede tener a nombre de uno las facturas de gastos y puede tener los $13,000 de gastos. Entonces, en ese aspecto, no hay una limitación que diga la carga familiar solo puede tener gastos de 3,000, 4,000 y no puede sobrepasarse de ahí. Ok, muy amable, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta de pronto? Bueno, creo que Ana Carolina Rosario también desea hacer una consulta. Sí, buenas tardes, saludos a todos. Una consulta, por casualidad, esto de las cargas familiares, quienes no lo hicimos en su momento, todavía hay tiempo de hacerlo y las facturas físicas también valen para estas cargas familiares o solamente las electrónicas. Gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy buena pregunta. Lo que pasa es que las cargas familiares las van a ingresar recién ahora que ustedes tienen que presentar el anexo de gastos personales. Ustedes el anexo de gastos personales los van a presentar en el mes de febrero según el noveno dígito de la cédula, ¿no? Si su noveno dígito de cédula es 1, ustedes presentan el anexo de gastos personales hasta el 10 de febrero. Si es 2, hasta el 12 de febrero y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al momento que ustedes vayan a ingresar el anexo de gastos personales, ahí es en donde ustedes ingresan las cargas familiares. Entonces, por eso es importante esta capacitación que les dimos para que sepan cuáles son sus cargas familiares y a quiénes ustedes pueden ingresar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la persona que me hizo la pregunta anteriormente, a ella sí le conviene ingresar las 4 cargas familiares porque el valor de ingresos del señor sí eran como $34,000 y el impuesto a pagar de él sí son 2,800, $2,900. Pero, por ejemplo, una persona que no tenga esa cantidad de ingresos, pues de pronto le va a servir incluso no ingresar ninguna carga familiar, una carga familiar, 2 cargas, dependiendo del ingreso que tenga, ¿no? Entonces, ahorita sí les permite el sistema ingresar las cargas familiares, dependiendo de los ingresos que ustedes tengan,
Porque por decir, una persona que tiene unos ingresos de $1,700, $1,800 al mes, entonces en ese caso, sin tener cargas familiares, el valor del impuesto el valor de la rebaja por los gastos personales serían $960. Él sin poner ninguna carga familiar, con el solo hecho de tener estos $5,000 de gastos, ya le va a permitir no pagar nada de impuesto. Entonces, el sistema ahorita sí les permite ingresar cualquier número de cargas familiares que tengan y según eso van a tener el límite de gastos para poder deducir del impuesto a la renta. Entonces, como les digo, así ustedes, lo que pasa es que esta nueva ley salió más o menos a mediados del año 2023. No estoy seguro si es en mayo, entre mayo y julio, que salió esta nueva reforma. Entonces, en enero del año anterior, a ustedes ya les pidieron una proyección de gastos y como dijo la señora anterior, estábamos en base a una ley anterior. Ya con la reforma se hicieron esto de las cargas familiares y la rebaja del 18%. Entonces, en mediados de año, algunas personas ya les pidieron reliquidar nuevamente con una nueva proyección de gastos y con esto de las canastas familiares para que les hagan una retención nueva de los empleadores. Y las personas que no lo hicieron o no hicieron esa sustitutiva, se podría decir, entonces ellos ahorita ya pueden ingresar las cargas familiares, ingresar los gastos, y pues si ya les hicieron retenciones superiores, al final van a poder solicitar la devolución sobre esa retención en exceso que le hicieron, ya realizando la declaración de impuesto a la renta, y van a ver si tienen saldo a favor, y entonces van a solicitar la devolución de eso. Pero ahorita en el sistema ya les permite ingresar las cargas familiares y los gastos que tengan esas cargas familiares. Sí, claro, pero disculpe, pero mi pregunta va orientada a que sí. Bueno, primero eso sería para la declaración de impuesto del próximo año, que sería impuesto a la renta 2023, ¿correcto? La declaración de impuesto a la renta del año 2023 es la que van a realizar ahora en Exacto. marzo de este año. Pero Ajá. en ese caso, yo le preguntaba inicialmente que si van a reconocer, o sea, la facturación, solamente la facturación electrónica de estas cargas familiares. Ya, vamos con la facturación. La facturación electrónica, eso va a estar, al momento que ustedes ingresan al anexo en línea, las facturas electrónicas, tanto del sujeto pasivo como de las cargas familiares, van a estar ahí automáticamente. Entonces ustedes deben ir escogiendo las facturas y aceptando las facturas que sí corresponden a los gastos personales y rechazando las que no corresponden a los gastos personales. Las facturas electrónicas van a estar ahí automáticamente del sujeto pasivo y de todas las cargas familiares que él ingresó. Y las facturas físicas, estas sí no van a estar registradas, esas debe ingresarlas usted. Hay dos formas de ingresarlas. Las hace de forma manual, una por una, o puede descargarse el archivo Excel y debe llenarlo conforme ahí le indica. Entonces le llena el archivo Excel y al final llena todas las facturas físicas que tiene, tanto del sujeto pasivo como de las cargas familiares que él puso, y ese archivo Excel lo sube. Entonces tiene esas dos formas de subir las facturas físicas, bien sea de forma manual, una por una, o llena en el archivo Excel conforme el formato que le indica ahí y lo sube automáticamente con todas las facturas físicas que tenga, tanto del sujeto pasivo como de las cargas familiares que él tiene. Ya, muchísimas gracias. Bueno, Eh, ¿Puedo hacerle otra pregunta, por favor? sí, con gusto, estamos para eso. Este año, para hacer la declaración, bueno, después de que ya subo el anexo de gastos, ¿va a ser automática la declaración o tengo que hacer algo manualmente? O sea, tengo que yo realizar o los cálculos se van a hacer automáticos en el sistema. Ya, al momento que usted suba ahora en febrero el anexo de gastos personales, este valor de la reducción, por ejemplo, vamos al primer caso, si usted subió
estos $5,300 de gastos. Entonces, este valor de reducción, 963,53, van a pasar, y todos los gastos personales que usted puso en el anexo van a pasar automáticamente al formulario de declaración de impuesto a la renta que le toca hacer en marzo. Pero ese formulario de impuesto a la renta obviamente tiene que llenarle, ¿no? Tiene que ingresarse con su usuario clave, ingresar a declaración de impuesto a la renta, escoger el año 2023 y ya le van a aparecer los gastos personales que usted puso en el anexo y esta rebaja que le va a salir automáticamente según los gastos que usted haya puesto, ¿no? Ok, muchas gracias. Es que el anexo de gastos va a subir la información real que usted tiene en las facturas y en los comprobantes de venta, ¿no? Por decir, Así es. usted no tiene ninguna carga familiar y me dice que al no tener ninguna carga familiar, el límite de gastos que usted puede tener son $5,300 al año. Pero resulta que usted en comprobantes de venta, sus gastos son solo $3,000 porque no pidió más facturas de gastos. Entonces el sistema solo le va a reconocer los $3,000 de gastos que usted sube en los anexos. Y entonces a esos $3,000 de gastos, usted le multiplica por el 18% y ese va a ser el valor de la rebaja que usted va a tener por gastos personales, porque a pesar de que le daba un límite de 5,300 de gastos, pero usted no obtuvo comprobantes de venta válidos y solo obtuvo $3,000, entonces solo le va a reconocer esos gastos reales que usted tuvo en comprobantes de venta, ¿no? Así es como, por eso es que deben realizar el anexo de gastos personales, porque ahí se va a ver cuáles son los comprobantes de venta que usted tuvo en todo el año. Ok, pero esa rebaja del 18%, ¿lo hace automáticamente el sistema o lo tengo que hacer yo para luego No, subir? no, eso le hace automáticamente el sistema. O sea, usted sube el anexo de gastos personales. Por eso le digo, usted sube, por decir, del año 2023, solo $3,000. Entonces, eso es automático ya. Ok, El sistema ya le multiplica los 3,000 por los 18% y le va a dar el valor. Por ejemplo, aquí, ok, si usted tiene los 5,300, le multiplica estos 5,300 por el 18% y este valor ya le va a aparecer en el casillero que dice rebaja por gastos personales. ok, ok. Muy gentil, gracias. Ujú. Listo. ¿Alguna otra In- pregunta? Ingeniero, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ayúdeme, bueno, tengo una duda. En el año 2022 había un tope de acuerdo, los gastos personales de acuerdo a los ingresos, ¿verdad? Así es. Ahora en este tema, sí, en este tema comencé un poquito, me atrasé. El tope es de acuerdo a lo que usted le acaba de explicar a la compañera, es de acuerdo a las cargas familiares, automáticamente nos va a calcular el 18%. Sí. Nada tiene que ver a los ingresos. Nada tiene que ver los ingresos, es las cargas familiares, ¿no? Aquí está la tabla, sí, Sí, sí está proyectada la diapositiva, ¿no? sí, 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 ajá, sí, Ya, ajá, sí. acabamos de decir. Por ejemplo, si usted tiene cero cargas familiares, el tope de gastos es 5,352,97. Si Ujú, tiene una carga familiar, $6,882. Si tiene dos sí, cargas familiares, 8,411. Si tiene tres cargas familiares, 10,705,94. Si tiene ujú, cuatro sí. cargas familiares, $13,000 de gastos. Y si tiene cinco o más cargas familiares, $15,294 de gastos. Ya no se basa Ujú. en los ingresos. Ah, ya. Esa era mi duda. Muy amable. Gracias, ingeniero. A partir del año 2023 en adelante, ¿no? Del año Sí. 2022 para atrás está todavía lo que decía la ley anterior, ¿no? Límite el Ah, ya. 50% de los ingresos, que era 5,500, Claro. 5,300. ¿Mm? Ajá. Ahora es según las Ya. cargas familiares. Listo. Muy amable. Gracias, ingeniero. Bueno, Magister, yo creo que, bueno, yo quería hacer una pregunta también como parte del panel. Digamos que tengo un ingreso de unos $20,000 al año. ¿Cuál sería, por ya, ejemplo, en ese sentido? Yo tengo dos cargas familiares, un niño y un joven que está estudiando.
pero en este aspecto, dentro de lo que es el tema de los gastos, yo no tengo facturas a nombre de mis hijos. Igual mi hijo, por ejemplo, que está estudiando afuera, no tengo facturas, pero sí tengo, por ejemplo, transferencias por temas de educación. No sé, puedo ver alguna situación, algún proceso ahí para justamente reducir el impuesto. Lo que pasa es que se va a reducir solo de los comprobantes de venta válidos que usted tiene, que El son Ecuador. comprobantes de venta, hablamos de factura, comprobantes de venta, hablamos de facturas y notas de venta. Si usted tiene gastos en el exterior, no va a permitir reducir. Ya. Pero en el caso Ajá. del ejercicio de los 20.000 más o menos, ¿cuánto, 22.000, cuánto sería el monto que debería cancelar? Vean, ¿no? Aquí estamos, nos ubicamos en esta tablita del impuesto a la renta para el año 2023. Usted dice que tiene 22.000 más o menos. Sí, Y está en entonces, blanco. hágale ahí. Tiene una calculadora más o menos a Sí, mano o en el celular. Los 22.000 menos los 19.385 ya. A ver, 22.000 menos, menos 10, porque estamos en este rango de aquí, ¿no? Entre 19.000 a 25.000, ¿no? ya, Entonces, 22.000 menos los 19.385, 2.615, eso le multiplica por el 12% 313, y a eso le suma $606. 919. Y anotárale por ahí ese valor. Ese es el Ya. impuesto que usted tiene que pagar de impuesto a la renta. Si no tuviese Vamos facturas, si no tuviese nada. si no tuviera facturas de gastos, ajá, ese Ya, es el valor que usted tiene que pagar. Si no tuviese facturas y no tuviera retenciones que le hayan hecho en su institución, ¿no? ya, perfecto. Ya, entonces, ¿y sus gastos personales más o menos cuánto es? Fueron superiores a 5.352. En facturas tiene 5.000 Sí, un poco más. sin cargas familiares, ¿no? Sí, bueno, lo que le menciono, pero no me serviría de nada. Serían No le servía de nada. aproximadamente 6.000, Entonces, algo así. estaría aquí, ¿no? 5.352. ¿Sus gastos son mayores a estos 5.352,97? Sí, Ya, entonces usted podría reducir 963,53 de su impuesto. ¿Cuánto le salía a pagar? 919.08. No va a pagar nada, pues porque el impuesto, la reducción es 963. Perfecto. Pero tengo que tener todas las facturas legales y notas de venta. Me quedó Tiene claro. que subir las facturas, ajá. Ujú. Entonces le va a disminuir 963 y no va a pagar nada de impuesto. Perfecto. Bueno, hemos cumplido creo que con el horario. Cuando son las 5:34 de la tarde, pues primeramente a usted, Magíster, muy buena capacitación, agradecerle de antemano de parte del ministerio. Me tomo también la voz de todos los usuarios. De igual forma, muchas gracias y bueno, seguiremos coordinando este tipo de eventos. Tuvimos una muy buena audiencia en todas nuestras plataformas y muy agradecido siempre, mi querido Magíster. De igual forma, un saludo cordial a nuestro compañero director. Le agradezco mucho, éxitos y pues nos estamos viendo. Gracias a usted, ingeniero Oscar, y gracias también a las personas que nos acompañaron en esta capacitación. Cualquier consulta, pues las puertas del SRI están siempre abiertas. Ahí estamos siempre dispuestos, ¿no?, a solventar cualquier duda que ustedes tengan a la ciudadanía en general. Gracias. Gracias, ingeniero, por la capacitación. Gracias a ustedes por la atención.